Es una creencia extendida entre una gran cantidad de personas que el sendero hacia la mejora personal se define por una incesante confrontación con los demás, por una competencia desenfrenada, o por la imperiosa necesidad de exhibir una supuesta superioridad. Dedican vastas porciones de su energía a fabricar una imagen de éxito inquebrantable, a simular una seguridad pétrea que rara vez poseen, o a acumular logros cuyo único propósito es deslumbrar a quienes los rodean. Sin embargo, esta visión superficial se aleja por completo de la senda auténtica que conduce a una evolución genuina y profunda. La verdadera maestría, aquella que te posiciona indiscutiblemente por encima del 90% de la población, no emerge de una lucha externa contra otros, sino del dominio absoluto de tu propio ser, de la forja inquebrantable de tu voluntad interna. Mi experiencia en Método Tracy me ha enseñado que la mejora más significativa brota en la quietud, lejos del estruendo de las multitudes y las expectativas ajenas. Se nutre con la constancia férrea que mantienes cuando nadie te observa, en esa búsqueda incansable de perfeccionamiento que surge de lo más íntimo de tu ser, no como un tributo a la mirada o validación externa. No es una exigencia ser excepcional desde el punto de partida de tu viaje. La única condición indispensable es una determinación inquebrantable, la de negarte a ser idéntico a quien fuiste el día anterior. La verdadera clave no reside en la rivalidad con terceros, sino en un desarrollo personal continuo y autoimpuesto. Y cuando te entregas a este crecimiento diario, sin pretextos que justifiquen la inacción, sin tregua alguna y sin permitir que las acciones o inacciones de otros te desvíen de tu rumbo, prontamente comprendes que las comparaciones con los demás se vuelven irrelevantes y superfluas. Te has desmarcado, te encuentras en un constante y silencioso avance, y esa dinámica, esa transformación interior imperceptible para muchos, empieza a resonar con una fuerza magnética en el universo que te rodea. El mundo, de forma ineludible, percibe tu evolución. Todo se transfigura de manera asombrosa cuando tú, desde lo más profundo de tu ser, decides transfigurarte. Cada hito significativo en tu vida comienza con tu elección personal e inquebrantable de superarte, sin necesidad de solicitar permiso a nadie, sin alardes vanidosos y sin interrupciones que mermen tu progreso. Poco importa el punto exacto en el que te halles en este momento de tu trayectoria vital. Carece de relevancia si la punzante sensación de fracaso te ha asaltado en innumerables ocasiones, si el inicio de cualquier nueva empresa te parece una verdadera odisea insuperable, si tu percepción te dice que otros han alcanzado cotas muy superiores a las tuyas, o si tu existencia parece atrapada en una perpetua inercia, un estancamiento sin fin. La auténtica superación no germina en la cúspide de la montaña, cuando ya has alcanzado la gloria, sino en las profundidades de su base, en el inicio humilde. Se inicia en el instante preciso en que la mediocridad de tu propia condición te hastía de forma insoportable, en ese momento de clarividencia brutalmente honesta en el que, sin tapujos ni autoengaños, te proclamas a ti mismo: esto ya no es suficiente para mí. Anhelo y merezco una realidad más próspera y plena. Ese momento es intrínsecamente poderoso porque cristaliza, con una fuerza inusitada, una decisión trascendental. Descubre cómo transformar tus límites. Suscríbete a Método Tracy y únete a una comunidad de individuos en constante avance. Una resolución que, si se sostiene con una disciplina inquebrantable y una tenacidad férrea, posee la capacidad de redefinir tu existencia por completo, de transformarla desde sus cimientos. Para ello, sin embargo, es imprescindible asimilar una verdad fundamental que muy pocos abrazan plenamente. Nadie irrumpirá en tu vida con la misión de rescatarte de tus circunstancias. Nadie te obsequiará, como si de un regalo se tratara, la existencia que tanto deseas y por la que suspiras. Si tú no te eriges como el principal, y de hecho, el único responsable de tu propio destino, ninguna otra persona lo hará por ti. Y si careces de la disposición para exigirte a ti mismo más de lo que el resto te demandaría, te verás inexorablemente confinado en el mismo lugar y condición que ellos. La superación, más que una meta distante, es una filosofía de vida. Es una actitud constante, una elección consciente de mejorar incesantemente, incluso cuando no medie solicitud alguna, de aprender a pesar de la ausencia de motivación inicial, de levantarte con renovada fuerza aun cuando te sientas desmoronado por completo y cada fibra de tu ser te invite a la inacción. Cada vez que ejerces tu voluntad para ejecutar lo que sabes que es lo correcto, optando por el sendero más arduo y desafiante en lugar del más cómodo y predecible, estás, en efecto, cincelando la fortaleza intrínseca de tu carácter. Estás añadiendo capas robustas de resiliencia a tu ser interior, forjando una armadura espiritual que te protegerá de las vicisitudes.
Cuando eliges lo incómodo, en vez de la complacencia inmediata y el conformismo, estás cultivando y adiestrando tu intelecto, tu espíritu y tu cuerpo para la consecución de la victoria a largo plazo. Y con el inexorable devenir del tiempo, esa sucesión de elecciones conscientes te disocia, de manera natural e ineludible, de la vasta mayoría, de ese 90% de individuos que transcurren su existencia, justificando sus inacciones, postergando indefinidamente sus más profundas aspiraciones y cediendo sin lucha a la mínima resistencia que se les presenta. Ellos se dejan arrastrar por sus caprichos del momento, por sus impulsos efímeros y por la búsqueda incansable del placer instantáneo. Tú, en contraste, te ciñes con férrea disciplina a tus deberes y responsabilidades autoimpuestas. Esa es la distinción fundamental, la que marca la diferencia entre el progreso sostenido y el estancamiento perpetuo. Aquellos que logran trascender las limitaciones convencionales no lo hacen movidos por una inspiración volátil y efímera, sino por una resolución inmutable, una determinación que no cede, pues han comprendido de manera profunda que el devenir de los acontecimientos no premia a quienes aguardan pasivamente, sino a quienes actúan con una determinación inquebrantable, incluso cuando las condiciones no son óptimas. No dejes que las excusas te detengan. Suscríbete a Método Tracy y empieza a construir tu imparabilidad. Y si tú emprendes acciones significativas hoy mismo, incluso si el ánimo flaquea sin previo aviso, si la claridad mental es escasa, o si el agotamiento físico y mental te invade por completo, ya estás en una posición de ventaja decisiva, ya estás progresando de forma tangible. Este avance constante, al repetirse de forma cotidiana y sistemática, edifica una brecha insalvable entre tu versión del pasado y la versión ilimitada y plena en la que puedes, y estás destinado a transformarte. El genuino florecimiento personal y la profunda transformación no se evidencian, de forma dramática, en el lapso de una semana, pero se tornan ineludibles y manifiestos transcurridos apenas unos pocos meses de compromiso sostenido. Por consiguiente, es un error monumental calibrar tu avance y tu crecimiento por los frutos inmediatos que puedas recoger. Mide tu progreso por la tenacidad indomable de tu espíritu, por el empeño irrenunciable que demuestras día a día, por tu innata y formidable capacidad de proseguir con tu camino a pesar de que cada fibra de tu ser clame por la quietud, por el descanso, por la rendición. Nadie externo te conmina a evolucionar, nadie te impone, desde fuera, la obligación de ser mejor de lo que ya eres. No obstante, en esta aparente falta de coerción radica tu mayor ventaja estratégica y tu más poderosa herramienta. Mientras la vasta mayoría capitula sin presión externa alguna, tú avanzas sin la necesidad de ovaciones, sin buscar el reconocimiento inmediato, y esa perseverancia, cultivada en la intimidad de tu ser, con el tiempo te conferirá una imparabilidad verdaderamente asombrosa. Sé parte de quienes marcan la diferencia. Suscríbete a Método Tracy y forja tu destino. Porque aquel que se autoimpone lo que otros se niegan rotundamente a soportar, siempre alcanzará distancias mayores y cotas de éxito que la mayoría ni siquiera se atreve a soñar. Si aspiras a superarte y aventajar al 90% de la humanidad, existe una verdad cruda que debes asimilar sin dilación. La gran mayoría de las personas no están dispuestas a pagar el precio del sacrificio y la incomodidad. Viven encapsuladas en la confortabilidad, excusando su estancamiento con aseveraciones como «carezco de tiempo para ello», «ya es demasiado tarde para mí» o «mi naturaleza es así, no puedo cambiar». Pero tu propósito aquí no es la justificación de tus limitaciones. Has llegado para desmantelar ese molde preestablecido, para romper con los patrones de la complacencia que han limitado tu potencial y te han mantenido en la inercia. Estás aquí porque una fuerza interior, una chispa inagotable, ya no tolera la inacción ni la conformidad. Pues, aunque hayas tropezado y te hayas detenido en incontables ocasiones, subsiste esa sensación inquebrantable de inconformidad en lo más profundo de tu pecho, esa pulsión poderosa que te susurra con insistencia y claridad: no estoy viviendo a la altura de mis verdaderas capacidades. Sé que puedo y debo lograr mucho más. Y esa pulsión interna, esa insatisfacción sagrada y perturbadora, es la génesis ineludible de tu metamorfosis, el punto de partida de tu transformación más profunda y significativa. La superación no se vincula con el talento innato, con dones heredados o con aptitudes excepcionales desde el nacimiento. No te conformes con menos. Suscríbete a Método Tracy para desatar tu potencial. Se vincula con la resistencia férrea, con la capacidad inquebrantable de soportar la monotonía inherente a la disciplina y la repetición constante.
Se forja con el temple necesario para declinar aquello que te desvía implacablemente de tu rumbo más auténtico, y con el valor para persistir, con una tenacidad admirable, incluso cuando nadie te observa, cuando tu esfuerzo pasa completamente inadvertido para el resto del mundo. Gran parte de los individuos claudican al enfrentarse a la rutina, a la previsibilidad de los pasos cotidianos. No obstante, quienes logran trascender los límites comunes comprenden, con una claridad meridiana, que la monotonía es un componente intrínseco y necesario de la travesía hacia la excelencia, que el progreso verdadero no se manifiesta como una explosión de gloria o un destello de brillantez efímera, sino como una sucesión ininterrumpida de jornadas sencillas, jornadas en las que eliges ejecutar bien cada tarea, cada acción, por minúscula que sea, aunque tu esmero y dedicación pasen totalmente inadvertidos para los demás. Y esto, sin duda, demanda una firmeza de espíritu inusual, requiere una voluntad inquebrantable y una visión clara y bien definida de hacia dónde te diriges. Si tu aspiración genuina es superar a la vasta mayoría de las personas, empieza, sin dilación, por realizar aquello que el 90% no se atreve siquiera a intentar. Levántate al alba, incluso sin obligaciones perentorias que te impidan seguir durmiendo. Devora volúmenes de conocimiento profundo en lugar de consumir contenido trivial y superficial. Adquiere una nueva habilidad cada semana, de forma metódica y constante. Ejercítate con regularidad y constancia, a pesar de la ausencia de resultados inmediatos o de la frustración que pueda surgir. No esperes más para crecer. Suscríbete a Método Tracy y comienza tu camino hacia la maestría. Ahorra metódicamente mientras otros derrochan sus recursos sin mesura ni propósito. Permanece en silencio escuchando y observando con atención, cuando el resto se alza en estruendos vanos y ruidosas discusiones. Edifica tu imperio personal en la quietud y la discreción, mientras la masa reacciona impulsivamente a los estímulos externos, tú optas por actuar con un propósito deliberado y una estrategia definida. Porque aquellos que logran transformar su existencia y alcanzar cotas superiores de logro, no lo hacen con grandes pronunciamientos públicos o con gestos dramáticos, sino con una cadena ininterrumpida de acciones pequeñas, pero cargadas de un poder inconmensurable, que se sostienen de forma inquebrantable a lo largo del tiempo. El entorno actual está saturado de estridencia, de elementos distractores constantes, de coartadas veladas y de una infinidad de consejos contradictorios que buscan confundirte. Y si no mantienes una conciencia aguda y un discernimiento perspicaz, ese ruido ensordecedor te arrastrará inexorablemente, alejándote de tu camino y sumiéndote en la inercia colectiva. Por ello, debes convertirte, de forma activa y consciente, en un ser que selecciona su trayectoria con determinación férrea, que no aguarda a que las circunstancias sean idílicas o perfectas para emprender, sino que actúa con audacia a despecho de ellas, a pesar de las adversidades y los obstáculos. Porque cada vez que eliges avanzar, incluso cuando el horizonte se presenta difuso, incierto y lleno de niebla, estás cultivando una fortaleza interior inquebrantable que te singulariza y te distingue del resto. Ese poder, que nace de la autodisciplina y la resiliencia, se denomina autodominio. Y el autodominio en la sociedad actual, saturada de impulsos y gratificación instantánea, es el recurso más escaso y, paradójicamente, el más valioso que un ser humano puede poseer y desarrollar. Desarrolla tu autodominio con nosotros. Suscríbete a Método Tracy. El verdadero artífice de su propia superación no necesita de la aprobación externa, no precisa que le confirmen su buen rumbo o su valía. Él lo sabe con una certeza inquebrantable, porque se observa en el espejo de su conciencia y reconoce el esfuerzo silencioso que ha invertido, el trabajo invisible a los ojos ajenos, el sacrificio constante y la lucha cotidiana contra sus propios impulsos y debilidades. Y es precisamente eso lo que lo distingue de la mayoría, no la fortuna fortuita, no las coyunturas favorables externas, no la aptitud innata. Lo que lo diferencia es haber optado por el sendero espinoso y haber permanecido inquebrantable en él, sin rendirse. Mientras los demás se dispersan en múltiples direcciones, él se concentra con férrea disciplina. Mientras el resto busca atajos falaces, él edifica su carácter con solidez y principios inamovibles. Y, al final, es el carácter el que prevalece. Porque el carácter te propulsa a lugares donde el mero talento jamás podría sostenerte a largo plazo o en momentos de adversidad. Todo ser humano que anhela trascender las limitaciones comunes debe encarar una realidad ineludible. El adversario más formidable no reside en el exterior, en las circunstancias o en otras personas, sino en su fuero interno, en su propia mente.
No es el superior que ignora tu valía, ni la pareja que te reprocha tus acciones, ni el círculo familiar que te priva de apoyo o comprensión. El verdadero escollo, la barrera más desafiante, es esa voz insidiosa que te murmura constantemente que no eres suficiente, que la consecución de tus objetivos más ambiciosos es inalcanzable, que la conformidad con lo que tienes es el camino más sensato y menos doloroso. Esa voz que se manifiesta justo cuando estás a punto de emprender algo grandioso, esa que te frena en el umbral del inicio, que te paraliza con dudas y miedos infundados. No permitas que esa voz gane. Suscríbete a Método Tracy y silénciala para siempre. Y si no aprendes a confrontarla de frente, si no la identificas con precisión como lo que en realidad es una quimera, un temor ancestral arraigado en tu subconsciente, una programación vetusta y limitante, entonces permanecerás cautivo en una cárcel mental sin barrotes visibles, pero igualmente restrictiva y asfixiante. Superarse implica adquirir la facultad inestimable de hablarte a ti mismo con autoridad, con convicción y con un propósito claro. Significa desvincularte radicalmente de la narrativa limitante que te reduce a una condición de víctima y comenzar, activamente, a forjar una mentalidad de creador, de artífice supremo de tu propio destino, de constructor de tu realidad. Es dejar de inquirir con resignación por qué las circunstancias no se transforman por sí solas y empezar a interrogarte con honestidad brutal. ¿Qué acciones estás ejecutando tú, aquí y ahora, para propiciar ese cambio tan anhelado? Cada divagación de duda que acoges en tu mente se convierte en una ligadura invisible que te ata al pasado, que te impide avanzar. Cada idea de determinación, de resolución, que eliges integrar en tu ser, en cambio, se transforma en una llave maestra que te libera de tus propias prisiones mentales. Por ello, resulta crucial y fundamental dominar tu monólogo interno, ya que ninguna entidad te acompaña con tanta constancia, ni posee tanta influencia en tu vida, como tu propia mente, y si no la conduces con firmeza para que opere a tu favor, inexorablemente, lo hará en su contra, saboteando tus más nobles aspiraciones. No se trata meramente de adoptar una actitud positiva superficial y esperar que todo se resuelva por arte de magia. Se trata de adiestrar tu concentración, de erigirte en un individuo que dirige sus pensamientos con deliberada intención, que, al emerger el miedo, no lo desatiende ni lo ignora, pero tampoco le rinde pleitesía ni se paraliza. Lo examina, lo comprende en su esencia, y a pesar de su presencia, procede con determinación y valentía. Porque el arrojo genuino no es la ausencia de temor, sino la capacidad de avanzar a pesar de él, de dar un paso adelante con él a cuestas. Y quien logra subyugar su universo interior, sin duda, forja su propio destino y se convierte en un arquitecto de su realidad. Desbloquea tu potencial interior, suscríbete a Método Tracy y redefine tus límites. Hay una cualidad distintiva que caracteriza a los hombres y mujeres que alcanzan cotas superiores. Ellos no transigen con sus principios, no rebajan sus expectativas para encajar en moldes ajenos, no aminoran su empeño en pos de una vana comodidad. Al contrario, elevan la vara de sus exigencias y se constriñen a superarla, aun cuando el proceso les resulte doloroso, arduo, o si ningún otro ser se aventura a hacerlo. Y este compromiso férreo con la excelencia personal, cultivado en la intimidad y sin buscar el reconocimiento exterior, los convierte en una singularidad en un mundo propenso a la mediocridad. Mientras la vasta mayoría se adapta pasivamente a su entorno, una élite minoritaria lo transforma activamente. Mientras los demás aceptan su condición presente como inmutable, tú puedes emplearla como el combustible más potente para tu ascenso, porque cada adversidad que encaras, cada rechazo experimentado, cada revés sufrido, tiene el potencial de ser reorientado hacia tu crecimiento, si posees la voluntad de asumir la total responsabilidad. Esa es la esencia pura de la superación, una responsabilidad radical, absoluta. Nadie vendrá a metamorfosear tu vida, nadie te debe favor alguno, y en esta aparente crudeza de la verdad, reside tu más profunda emancipación y tu poder ilimitado. Porque si tú eres el artífice y el responsable de tu destino, entonces tú también detentas el poder inmenso, el poder de reconstruirte desde los cimientos, de redefinirte sin limitaciones, de reconfigurar tu sendero vital. Y mientras otros continúan en la espera pasiva, tú ya te encuentras en plena creación de tu nueva realidad. Porque has asimilado que no necesitas autorización externa para progresar. Solo te es indispensable una inquebrantable determinación interna que surja de tu propio fuero. Y cuando esa resolución se consolida en un hábito inmutable, el éxito deja de ser una quimera para convertirse en una realidad ineludible. No te detengas, suscríbete a Método Tracy y mantente en constante evolución.
Existe un momento crítico en la trayectoria de todo ser humano en el que la mera motivación se torna insuficiente y pierde su impacto. Un punto en el que los videos inspiradores, los tratados filosóficos, los consejos bien intencionados y las frases célebres pierden su impacto habitual y se sienten vacíos. Llega un estadio donde la necesidad ya no es de más inspiración efímera, sino de una decisión inamovible, una resolución que te reconfigura para siempre. Y ese es el instante exacto en que te deslindas del común denominador, en que te separas de la masa pasiva. Cuando, sin importar si tu ánimo es propicio o no, si las condiciones son favorables o adversas, optas por proseguir con tu camino. Cuando abandonas la búsqueda infructuosa de pretextos externos y asumes la plena potestad y soberanía sobre cada paso que das, cada elección que realizas, cada resultado que obtienes. En ese momento cardinal, la partida cambia irreversiblemente porque tú has cambiado irremediablemente, has dado un giro de 180 grados en tu perspectiva. Ahora bien, regresemos a la esencia inmutable de la cuestión. Tu existencia no se altera por el simple acto de desearlo, se transforma cuando la sometes a una disciplina férrea y constante. El anhelo es meramente una chispa efímera, una emoción pasajera que puede extinguirse. La disciplina, en contraste, es el fuego inextinguible que la mantiene viva y vibrante, que la convierte en una llama que no se apaga, sin importar las adversidades. Y esto implica ejecutar acciones incómodas de manera reiterada, una y otra vez, hasta que aquello que inicialmente resultaba adverso, difícil o desagradable se integra y se convierte en parte intrínseca de tu ser, en un hábito tan natural como respirar. Esa es la única vía para forjar una identidad robusta y resiliente, una que no dependa del vaivén emocional, ni de las circunstancias cambiantes del entorno, ni de la aprobación ajena. Una identidad que emana de la perfecta coherencia entre lo que declaras querer y la disposición inquebrantable que manifiestas para conseguirlo. Sigue adelante con nosotros. Suscríbete a Método Tracy y afianza tu disciplina. No es necesario modificarlo todo en un solo día, en un solo acto heroico. Solo se requiere cambiar un elemento, una pequeña acción, y mantenerlo con persistencia cada jornada, incluso en los momentos más desfavorables, incluso cuando los resultados esperados no se manifiestan de inmediato y la frustración amenaza con invadirte. Porque es en esa constancia silenciosa y discreta donde se fragua la separación entre la mediocridad y lo imparable. No se trata de alcanzar la perfección inmaculada desde el primer intento, sino de cultivar la perseverancia incansable, la tenacidad a prueba de todo. Y si logras mantener la firmeza en las pequeñas conquistas diarias, en las batallas internas que liberas, con el tiempo te convertirás en una figura de inmensa magnitud, un referente de fortaleza y autodisciplina. Porque el carácter se cincela en lo que realizas cuando nadie te aclama. Se forja cuando ninguna fuerza externa te impulsa, cuando no hay miradas ajenas que te juzguen o te validen. Es precisamente ahí, en la intimidad de tu ser, donde se mide tu compromiso genuino y tu verdadera voluntad. Cada vez que eliges el sendero correcto, a pesar de que este sea el más dificultoso o el más solitario, estás adiestrando tu mente para la victoria. Y cada jornada en la que logras dominar un impulso negativo, en la que optas por una acción constructiva en lugar de la inercia, en la que cumples una promesa hecha a ti mismo, estás acumulando fuerza interna, acentuando tu enfoque y clarificando tu propósito existencial. No existe una fórmula mágica o secreta para el éxito. Solo hay repetición, hay renuncia a lo superfluo, hay una concentración inquebrantable en lo esencial. Potencia tu concentración. Suscríbete a Método Tracy y eleva tu propósito. Y quien logra dominar estos tres pilares fundamentales, repetición, renuncia y concentración, puede superar a cualquier adversario, no por ser inherentemente superior o dotado de talentos excepcionales, sino porque tomó la determinación consciente e irrenunciable de no ceder, de no detenerse jamás en su búsqueda de la excelencia. Y en el vasto escenario de este mundo, casi nadie posee la voluntad y la templanza de sostener ese ritmo exigente y constante. Pero tú sí puedes. Tú ya estás en camino hacia esa trascendencia. Existe una brecha imperceptible pero profunda que segrega a los hombres y mujeres comunes de aquellos que logran hazañas extraordinarias. No es el azar, no es la capacidad intelectual innata, ni tampoco el acervo pecuniario, es la manera en que abordan la incomodidad. El individuo promedio la evade, la pospone indefinidamente, o la disfraza hábilmente con pretextos y justificaciones. En contraste, el ser que se supera a sí mismo la persigue activamente, la instrumentaliza, la convierte en su campo de entrenamiento personal,
porque comprende con una claridad meridiana que cada instante de incomodidad es una oportunidad dorada para expandirse, para fortalecerse, para afinar su disciplina y para enfocar su energía vital. La incomodidad no es un antagonista a evitar, es el indicativo inequívoco de que te hallas en movimiento, de que estás progresando genuinamente. Si todo en tu vida transcurre con una facilidad excesiva, es altamente probable que no estés experimentando un crecimiento verdadero, sino un estancamiento disfrazado de confort. Pues lo que verdaderamente posee valor y significado suele venir acompañado de esfuerzo y, a menudo, de un cierto grado de dolor y sacrificio. Y es en este punto donde se define la auténtica transformación personal. Cualquiera puede adoptar decisiones acertadas cuando se encuentra en un estado de euforia o inspiración desbordante. Cualquiera puede adherirse a una rutina autoimpuesta por una semana, o incluso por un mes, impulsado por el entusiasmo inicial. Cualquiera puede proponerse un cambio radical con una convicción momentánea, fruto de un arrebato emocional. Pero solo un selecto grupo posee la templanza, la resolución y la persistencia para sostener esa decisión inquebrantable cuando la emoción inicial se desvanece por completo, cuando la novedad se disipa y la rutina, en su monotonía, se impone con su implacable realidad. Rompe con la rutina y avanza. Suscríbete a Método Tracy para una guía constante. Y ese grupo privilegiado no está compuesto por seres excepcionales o genios diferentes al resto. Simplemente han interiorizado que el triunfo no es un espectáculo glamuroso o un evento único. Es un proceso repetitivo, constante y a menudo poco fotogénico. No es un destello de brillantez esporádica, sino una construcción austera y meticulosa, ladrillo a ladrillo. No es siempre emocionante, de hecho, a menudo es tedioso y rutinario. Pero en esa monotonía disciplinada, en esa rutina autoimpuesta, reside la llave maestra hacia una existencia extraordinaria, hacia la verdadera libertad. Si posees la voluntad inquebrantable de adiestrarte a ti mismo a través del sacrificio personal y del esfuerzo sostenido, descubrirás que todo aquello que anhelas, y que te parece inalcanzable, reside al otro lado de tu zona de confort, esperando ser conquistado. La autodisciplina, lejos de ser una prisión que te encadena a limitaciones, es una manifestación sublime de libertad auténtica y poder. Porque cuando logras someter tus impulsos más primarios, tus hábitos arraigados y tu energía vital a tu propia voluntad, te conviertes en el dueño absoluto de tu propia persona, en el arquitecto supremo de tu destino. Ya no actúas por simple reacción a los estímulos externos. Ahora eliges conscientemente cada paso. Ya no dependes de las circunstancias cambiantes para dictar tu rumbo. Ahora decides tu sendero con autonomía plena. Y es precisamente ahí, en esa soberanía interna, donde germina tu verdadero poder, tu capacidad ilimitada de creación. El poder de edificar una vida que no sea esclava del clima emocional del día, ni del entorno circunstancial, ni de si hoy recibiste halagos o fuiste ignorado por completo. Una existencia gobernada por principios inmutables, no por emociones pasajeras o vaivenes ajenos. Elige tu libertad. Suscríbete a Método Tracy y construye tu vida a tu medida. Y es justamente esa capacidad lo que te distingue del 90% de la población. Ellos viven en un constante estado de reacción, arrastrados por las corrientes externas. Tú estás en el proceso activo y consciente de construcción de tu propia realidad. Ellos se detienen ante el primer escollo insignificante que se presenta en su camino, sucumbiendo a la frustración. Tú, en cambio, aprendes a redoblar tu esfuerzo y a empujar con mayor ímpetu y determinación. Ellos buscan incansablemente la aprobación y la validación externa para sentirse completos. Tú persigues el progreso constante y la evolución incesante de tu ser interior. Porque ya has comprendido, con una claridad meridiana, que tu valor intrínseco no se mide por lo que logras en un día específico o por un éxito aislado, sino por la constancia y la tenacidad que demuestras al mantener tus propósitos a lo largo del tiempo. El resultado que tan fervientemente anhelas no es la recompensa de una acción aislada o un golpe de suerte fortuito. Es la consecuencia ineludible de una vida vivida con propósito, de cada jornada meticulosamente aprovechada, y de esa dedicación repetida sin descanso ni excusas. Ahora, con una honestidad brutal, plantéate esta interrogante esencial. ¿Estás transitando tu vida a la altura de tus aspiraciones más elevadas, o a la medida de tus excusas más recurrentes y convenientes? Porque ambas realidades son mutuamente excluyentes, no puedes poseerlas simultáneamente en tu existencia. No es posible cosechar logros extraordinarios cultivando hábitos ordinarios y mediocres. Si tu aspiración genuina es una existencia diferente, es imperativo que comiences a actuar de manera diferente, de forma radical. Nadie lo hará en tu lugar. Nadie aparecerá para anunciarte. Ha llegado tu momento.
El turno es ahora. Prepárate para la transformación. Suscríbete a Método Tracy y sé el artífice de tu cambio. La transformación se gesta en el momento en que dejas de negociar con lo sencillo, cuando renuncias a esa necesidad imperiosa de sentirte cómodo, y en su lugar, eliges sentirte orgulloso de ti mismo. Porque el orgullo no emana del placer efímero. Nace del esfuerzo sostenido, del dolor con un propósito definido, de cada ocasión en que subyugaste tus propias inclinaciones a desistir. Esa es la genuina victoria. Cuando tú mismo reconoces que por fin, estás entregando lo mejor de ti, sin reservas. Hay una premisa que debes aprehender con la máxima celeridad si tu ambición es, en verdad, aventajar a la vasta mayoría de los individuos. La gran parte de ellos no ejerce el pensamiento crítico. Simplemente reaccionan, sobreviven, se ciñen a rutinas sin cuestionamiento alguno, transcurren sus días en piloto automático, consumiendo pasivamente lo que les es ofrecido, acatando lo que les es dictado y conformándose con lo que les corresponde por inercia. Su existencia no es una obra de creación consciente. Es una mera reiteración monótona. Se levantan precipitadamente, laboran con apresuramiento, se distraen con urgencia, y se sumen en el sueño con una latente ansiedad. Nunca se detienen a interrogarse con profundidad. ¿Estoy edificando algo que realmente posea valor? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo, mi energía y mi intelecto de manera intencional? ¿Este camino me lleva a alguna parte digna? Y al no permitirse esa introspección, tampoco experimentan un crecimiento significativo. Se limitan a girar en un círculo vicioso. Tú no puedes darte el lujo de esa inercia. Si verdaderamente estás comprometido con tu progreso personal, es imperativo que te conviertas en un individuo que piensa con lucidez, que se observa a sí mismo con objetividad, que cuestiona las realidades establecidas, que elige con discernimiento y propósito. No sigas el rebaño. Suscríbete a Método Tracy y piensa por ti mismo. Porque la conciencia es la simiente de toda metamorfosis, el punto de partida fundamental para cualquier cambio significativo. No es factible mejorar aquello que no se logra percibir con claridad, ni transformar lo que no se reconoce previamente en su estado actual. Por consiguiente, necesitas desarrollar la habilidad inestimable de mirarte con total honestidad, sin subterfugios ni autoengaños, sin adornos superfluos, con una mirada que no se justifica, pero tampoco se condena, que simplemente observa la realidad y proclama con convicción: esto es lo que soy hoy. Y esto es lo que comenzaré a edificar a partir de este instante. Sin demora. Superarte exige una claridad meridiana y una autorreflexión constante. Implica cuestionarte a diario con vehemencia y sin condescendencia. ¿En qué estoy empleando mi tiempo más valioso? ¿Esta costumbre que mantengo me aproxima o me distancia, de forma real, de la persona en la que aspiro convertirme? Esta relación, este pensamiento recurrente, esta determinación específica, ¿me aporta valor genuino o, por el contrario, me consume energía vital sin beneficio alguno? Así que, ¿estás listo para dejar atrás la mediocridad que te ha limitado y construir tu propia leyenda de éxito y propósito que inspire a miles? ¿Deseas realmente dominar tu mente, tus hábitos y tu destino para siempre, y alcanzar niveles de grandeza insospechados? No te quedes con la duda, la inacción y los arrepentimientos. El momento de la verdadera transformación es ahora, y la clave está a tu alcance. Suscríbete a Método Tracy y sumérgete en un caudal de estrategias imparables, conocimiento disruptivo y las herramientas secretas que te harán indomable y te elevarán por encima de la media. Es hora de romper tus cadenas invisibles, desafiar lo establecido y empezar a vivir la vida extraordinaria que siempre soñaste. Te esperamos para juntos conquistar la cima de tu máximo potencial y nunca más volver a ser quien fuiste. Despierta tu poder interior y sé imparable.